Sí, perfecto. Juan 14, del 15 al 21. Juan 14, del 15 al 21. Ya después hacemos el anuncio oficial de manera tentativa el sábado 29 de diciembre. Sí quedamos así, ¿verdad? Sábado 29 de diciembre. Vamos a tener nuestro convivio con piñata y ponche. No hacemos posadas, tenemos convivios con piñatas y ponche, que no es lo mismo. Nos vamos a juntar aquí a cenar, a convivir un rato, que nuestros hijos rompan una piñata o dos, o tres, o más, van a decir ellos, más. Ya después les damos el anuncio oficial y las características bien, cómo va a estar la situación. No va a haber cover, no se preocupe, barra libre, entonces se puede venir. Juan 14, del 15 al 21. Vamos a dar lectura y entrar en materia en el Evangelio de Juan. El Señor Jesucristo nos dice así, es Cristo literalmente quien está hablando aquí. Si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque vive en ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hasta ahí nada más. Cierre sus ojos para orar, disponga su vida y su corazón. Como nos decían ahorita bien nuestras hermanitas, es un tiempo que tiene la preeminencia. Se trata de Cristo, el Logos eterno, el Verbo encarnado que habla nuestras vidas. No es cualquier palabra, es la palabra de Dios y tiene la preeminencia. En la verdadera iglesia cristiana la preeminencia es la Escritura. Y hoy le damos gracias, Señor, porque creemos que usted por pura gracia nos ha permitido darle la preeminencia a la Escritura, que sea ella la que hable, que sea ella la que nos confronte, Señor, que sea ella la que nos consuele, la que nos exhorte, la que nos edifique, mi Dios, te lo rogamos, que no salgamos de aquí como entramos. Danos humildad, mi Dios, para recibir la palabra, y si esta palabra confronta duramente nuestro orgullo, nuestro ego, haznos entender que siempre es mucho mejor hacer que el yo muera a quedarnos con el yo de pie. Te doy gracias, Señor, porque sé que esta palabra es viva y eficaz y traerá un cambio a nuestras vidas, el ser como Cristo. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te decimos amén, Dios. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan encontramos material exclusivo. ¿Exclusivo a qué? A los otros 3 evangelios llamados sinópticos. En este capítulo 14 nos narra cuando el Señor Jesús y sus discípulos, después de que tomaron la llamada última cena, despide a Judas Iscariote una vez que Satanás ha llenado su corazón para traicionar a Jesús. Y han recibido aparte los discípulos otras 2 noticias devastadoras. La primera, que el más rudo de ellos, Pedro, va a negar a Jesús dentro de no mucho tiempo. La segunda, que el Señor ha comenzado a despedirse y a decirles no me verán más. Es por ello que el Señor comienza a consolar a sus discípulos para que su fe no decaiga hasta el punto de la extinción. Primero les dice que va a ir a preparar lugar para ellos en su casa. Tranquilos, yo sé que están angustiados, pero les conviene que me vaya. Voy a preparar lugar. Cuando hablamos de este tema, de esta parte, nos dimos cuenta que no hablaba, como muchos dicen, que Jesús vaya, hace casas en el cielo. Él estaba hablando de su pronta pasión, muerte y resurrección. Fue la manera en que nos preparó lugar.
Después, en respuesta a Tomás, Señor, pero muéstranos el camino, Jesús dicta el más conocido de sus mashales en el mundo cristiano: yo soy el camino verdadero que da vida, nadie viene al Padre sino por mí. Sabiendo que necesitaban aún más ánimo, el Señor les reconforta, haciéndoles saber que los milagros, prodigios y señales que eran de continuo en su ministerio no iban a cesar con su partida. Al contrario, Jesús, al partir con el Padre, vendría el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Es así que los apóstoles, ojo, acuérdese, esta es una promesa apostólica, los apóstoles fueron investidos de dones extraordinarios como sello de la confirmación de la nueva revelación, como sello de que era auténtico. El Evangelio tuvo un sello en sus primeros 100 años de autenticidad y fueron señales, milagros, sanidades, y tan solo lo acabamos de ver el día miércoles, idiomas nuevos para ellos nuevos, no así las llamadas lenguas. Acuérdese, nosotros no creemos en el don de lenguas, sí, ya estamos más claros en eso. Nosotros creemos en el don de idiomas, que el Señor derramó idiomas sobre los discípulos al principio, y la explicación fue maravillosa, porque así como maldijo Dios miles de años antes en un lugar alto llamado Babel y dijo: confúndase su lengua, el hombre no va a llegar a mí por sus propios medios. Después de miles de años, el Señor dice: retiro mi maldición, igual en un lugar alto, y ahora cada quien, ahora se van a entender, aunque no hablen, van a hablar diferente lenguaje, pero aún así se van a entender. Ahora van a llegar a Dios por medio de la predicación del Evangelio. No termina ahí. Les exhorta también el Señor a ser hombres de oración. Todo lo que le pidan al Padre en su nombre, dice, Él lo concederá. No podíamos esperar menos. La oración, como todo en la vida cristiana, es cristocéntrica. Y concluimos la semana pasada con esto: no podemos y no vamos a llegar nunca a ser cristianos maduros, funcionales, que reflejemos el carácter de Cristo, si la oración diaria, continua, íntima, no es parte trascendente de nuestra vida. El conocimiento sin oración produce legalismo, el creer que eres superior solo porque crees que sabes un poco más que los demás. Esto solamente se va de dos formas: o te humillas o Dios te humilla. Es tiempo de que los cristianos dejemos de presumir de la gracia de Dios y empecemos realmente a depender de la gracia de Dios. Y no podemos decir que dependemos de la gracia de Dios si no tenemos una vida de oración continua a nuestro Señor. Pero el Señor Jesús continúa consolando al afligido corazón de sus discípulos. Él les dice en el capítulo 14, versículo 15, ahora sí vamos a entrar en materia. Nuevamente vemos primero el contexto: si me aman, guarden mis mandamientos. Algunas personas afirman que no hay relación entre este dicho de Jesús y todo lo demás que le precede, que pareciera que Jesús de repente nada más les dice: oigan, va a haber amor entre nosotros, y eso va, y como que se le salió un dicho, por así decirlo, a Jesús, nada más alejado de la verdad. Jesús siempre escogía bien sus palabras, Él no gastó ni siquiera una palabra, una jota, una tilde de más. Hay comentaristas que afirman que no hay relación entre estas palabras de Jesús con todo lo demás. Yo no estoy de acuerdo en esa afirmación y va a entender por qué. Esa misma noche, tan solamente una hora o hora y media antes a lo mucho, el Señor les había dado un nuevo precepto. Juan 13:34, no vaya, ¿qué dice Jesús? Van a tener un sello, una característica, el mundo los va a conocer que son mis discípulos. ¿Por qué? Vaya mejor a Juan 13:34. Muchos estamos todavía desconectados. Ahí nada más atrasito, exacto. ¿Qué dice? Un mandamiento. Mucho ojo. Esa es la palabra que nos interesa el día de hoy, nos importa. Un mandamiento, un precepto. ¿Se acuerda que la palabra mandamiento aquí en el griego original significa precepto, que es un principio superior que está por encima de los demás? Un principio nuevo les doy: que se amen unos a otros. Tan solo como una hora
a lo máximo hora y media antes, el Señor les había dicho: tengo un nuevo precepto, el amor va a ser el sello de que son mis discípulos. No es que el Señor Jesús tuviera en mente el amor como el tema central en el capítulo 13 y 14, sino más bien el Señor Jesús nos estaba dando una línea de preceptos con los cuales vivir. El 13:34, acuérdese, quítele capítulo y versículo aquí, porque esto es una unidad. No podemos decir, pero está en el capítulo anterior, pero nos está hablando de lo mismo, de horas antes de que Jesús muriera. En el 13:34 nos dice un nuevo precepto, el amor. En el 14:1, otro precepto, sigan creyendo en mí. En el 14:11, otro precepto, crean mis palabras, crean a mis obras. En el 14:13, otro precepto, oren al Padre en mi nombre. En el 14:15, un precepto más, si me aman, van a guardar mis mandamientos. Para esos y para todos los preceptos y mandamientos que Dios nos los da no para ser una carga, sino para ser una bendición. Recuerda, cada ley, cada mandamiento, cada norma o precepto, para alguien que ha entendido la gracia de Dios, solamente es una oportunidad de expresar a Cristo que vive en ti. El enfoque legalista de este versículo se ha dado durante siglos. Te dicen: guarda los mandamientos para demostrar que amas a Dios. Por consecuencia, la gente quiere hacer cosas buenas para demostrarle a Dios que le ama. Pero eso no es lo que dice este versículo. Jesús dijo: si me aman, ese amor va a tener una consecuencia, y es que van a guardar mis mandamientos. Se lo he dicho hasta el cansancio, la santidad no es el camino a Cristo. Cristo es el camino a la santidad. Hay gente que cree que tiene que ser santo y ser bueno y hacer cosas buenas y obedecer a Dios para ser santo, para llegar a Cristo, cuando no es verdad. Tú solamente vas a Cristo y Cristo te lleva a ser bueno, a ser santo, a cumplir los mandamientos. Pareciera lo mismo, pero uno es legalismo, el otro es gracia. Jesús dice aquí que si lo amamos, vamos a guardar sus mandamientos. Amar a Cristo es fomentar nuestra relación con Él por medio de la lectura de la palabra, por medio de la oración, por medio de congregarnos fielmente, etcétera. Esto va a traer como resultado irremisible que vas a guardar los mandamientos. No es al revés, ese no es el tema. No me voy a tardar más de 2 minutos más aquí. No es el tema central. De hecho, tenemos en el discipulado Cristo en vosotros un tema que se llama así: solamente hace falta amor. Tenemos este versículo como texto áureo para empezar, y nos damos cuenta que no es que tú hagas cosas para demostrar el amor. Tú amas a Cristo y eso va a dar como consecuencia el obedecer. Cuando nosotros fracasamos en guardar los mandamientos, este es un síntoma del problema. Mucha gente piensa: tengo un problema, no guardo los mandamientos. Ese no es tu problema, ese es un síntoma. Tu problema es que tu relación con Cristo no está funcionando. No tienes una relación tal cual, no oras, no lees, no lo buscas, no lo anhelas, no lo conoces. No, tu problema en sí es la falta de relación con Cristo. La verdadera cuestión al de desobedecer a Dios en sus mandamientos es porque falta amor. Si tú te esfuerzas más por obedecer a Dios que por amarle, no te sorprenda que falles una y otra vez. Nunca olvidemos que este pasaje implica que el amor precede a la obediencia. El Señor Jesús continúa, versículo 16: y yo rogaré al Padre, y les dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre. Mientras los discípulos guardan los preceptos de Cristo, Cristo les da una promesa. Va a rogar por una bendición que sobrepasa a cualquier bendición que pudieran imaginar. Mucho ojo. También mucha gente ha tomado este texto, le hace violencia y te dicen que cuando tú obedeces, recibes al Espíritu Santo. No es cierto, no nos confundamos. Jesús hace un ruego, no porque desee darnos un premio. Como obedecieron, los voy a premiar con el Espíritu Santo. No es así.
como si guardar sus mandamientos fuera lo que produce que el Espíritu Santo venga a tus vidas. Al contrario, el Señor Jesús, completamente consciente de que nuestras fuerzas no nos alcanzan para poder cumplir con los mandamientos de Dios, porque el pecado en nuestra carne lo impide, en su sabiduría infinita dice: estoy determinado a terminar de ejecutar el plan de redención. ¿Cuál es el plan de redención? En simples pasos lo podemos resumir, vaya, es mucho más grande, pero el plan de redención lo resumes con la Trinidad así de fácil o más consistentemente. Primero, el Padre marca a sus elegidos en la eternidad. Segundo, el Hijo muere por sus elegidos. Tercero, y por eso estoy diciéndole, esta es la parte que nos interesa, el Espíritu Santo llama a los elegidos a los pies de Cristo y los capacita para amar y para obedecer a Dios. Por eso es que Jesús dice: ¿saben qué? Cuando ustedes empiecen a cumplir los mandamientos de Dios es porque ya se está ejecutando a la perfección el plan de Dios, ya el Espíritu Santo vino sobre ustedes, ya los trajo a los pies de Cristo y ya los está capacitando para amar y para obedecer a Dios. A manera de paréntesis, tampoco es el tema, pero quiero hacer un paréntesis aquí, dentro de este tema. Solo quiero hacer notar que el Señor Jesús, siendo igual a Dios, uno mismo con Dios, el resplandor mismo de su gloria, su imagen, su esencia y su sustancia, dice la Biblia, y el credo calcedonio, le rogaba al Padre. Vamos a leer nuevamente, versículo 16 dice: ¿y yo qué dice? Y yo rogaré al Padre. Para aquellos que son insanos mentales, que se atreven a dar órdenes a Dios, que quieren declarar, establecer, peor aún, gente que le grita ahora, y que se bajen de su nube y que recapaciten en su proceder. Nuestro Señor Jesucristo rogaba al Padre. Por eso es que aquellos que en sus oraciones quieren gritarle órdenes a Dios no pueden estar más que insanos mentalmente. Eso ya no es herejía, eso ya es insanidad mental. Jesús, cerramos el paréntesis, Jesús promete que en respuesta a su ruego, el Padre nos va a enviar a los discípulos a otro Consolador. En el siguiente versículo, al Consolador le llama Espíritu de verdad. El pasaje nos habla claramente de que el Espíritu Santo no solamente es un poder, sino que es una persona igual al Padre e igual al Hijo. Pasajes como Mateo 28:19, y los bautizarás en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como 2 de Corintios 13:14, y el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes, indican claramente que las tres personas son completamente iguales: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros creemos en la Santísima Trinidad. Todos poseen la misma esencia divina. Este pasaje que estamos viendo, vemos que el Padre es el que nos da el Espíritu Santo en respuesta a la oración de súplica de su Hijo. En solamente un versículo encontramos que la Santísima Trinidad ha tenido plena comunión, tiene plena comunión y siempre tendrá plena comunión desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Por qué hago mención de esto? Porque esto resalta aún más atributos como la gracia y el amor de Dios. Dios no nos necesitaba, Él tenía perfecta comunión en sí mismo como Trinidad. Aún así decidió crearnos, elegirnos y salvarnos y tener comunión con nosotros. Cuando tú entiendes esto, pone de realce tu salvación y dices: gracias Dios, no necesitabas crearme, no te sentías solo y sin embargo me creaste, me elegiste, me llamaste a tus pies. Dígale: gracias Cristo. Al Espíritu aquí el apóstol Juan le llama Paracletos. A media semana, el día miércoles, estamos estudiando neumatología. Ahí nos vamos a adentrar en este título. Voy a dejar el Paracletos para los días miércoles. Solamente podemos o nos basta con saber que la palabra o el término Paracletos indica una persona a la cual el discípulo llama para que te consuele. Jesús dice: para siempre. Una vez más,
el Señor tenía en mente la flaqueza espiritual de sus discípulos y les dice: tranquilos, va a venir un consolador y este consolador va a estar con ustedes para siempre. Versículo 17. No saque de su mente esta parte, el desasosiego de los discípulos. Por eso las palabras de Jesús: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Al Paracleto le llaman aquí el Espíritu de verdad. En Juan 16:13, lo vamos a estudiar más adelante, vemos que el significado es que es la verdad en persona, guiando a su pueblo a la verdad encarnada en la persona de Cristo. El mundo, hablando de la sociedad separada de Dios, ha seguido la mentira que le ofrece el diablo y por lo tanto su sentido de discernimiento espiritual está totalmente atrofiado. Vaya, el mundo no percibe, no entiende, no conoce al Espíritu Santo ni sus acciones, no lo reconocería ni aunque lo tuviera enfrente de él. En la época de Jesús, a las obras del Espíritu le decían que eran obras de Belcebú. En la actualidad es al revés, a las obras del diablo, tantas obras, lo estamos viendo a media semana, se las quieren achacar al Espíritu Santo porque el mundo no lo conoce. Pero el Señor dice que hay una excepción a ese patrón del mundo. El Señor dice: ustedes le conocerán porque vive en ustedes y estará en ustedes. Aunque en realidad esto se va a llevar a cabo hasta el día de Pentecostés, el Señor Jesús habla como si las cosas ya estuvieran hechas. Jesús habla con el futuro presente en su mente. Él por eso habla así. Sabe que lo que ha dicho indudablemente va a suceder. Lo importante en este texto, ¿por qué le dije esto? Porque hay gente que dice: no, ¿por qué habla en futuro? ¿Qué? ¿Por qué habla en presente? No, ¿qué va a pasar hasta Pentecostés? Acuérdese, para el Señor Jesús, que es omnisciente, omnipresente, eterno, el tiempo es irrelevante. Él no está sujeto al tiempo. Para Él, ve las cosas que no son como si ya fueran presente, pasado y futuro. Es irrelevante para Él. Por eso habla en futuro, en presente, en pasado. Lo importante del texto 17 es entender que después del día de Pentecostés, los discípulos quedamos permanentemente habilitados para discernir entre la verdad y la casi verdad, no por nuestra inteligencia, no por nuestra capacidad, sino porque el Espíritu de verdad ha venido a vivir en nosotros. 1 Corintios 2:7. Jesús les dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no conoce, pero ustedes le conocen y habitará en ustedes y estará en ustedes. A partir del derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2, en el día de Pentecostés, cada uno de aquellos que somos discípulos del Señor tenemos la habilidad de diferenciar la verdad de la mentira. No, eso prácticamente cualquiera lo puede hacer. Charles Spurgeon decía: de diferenciar la verdad de la casi verdad. No hay peor herejía que la que trae un gramo o un poco de verdad. Te hablan algo que parece medianamente cierto y lo empiezan a rellenar con mentiras y entonces dices: ah, caray, pero esto me suena muy lógico, esto parece muy bueno, muy bien, ¿por qué entonces? Y empiezas. Por eso es tan importante este texto. 1 Corintios 2:7 en adelante. El apóstol Pablo dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó desde antes de los siglos para que nosotros la conociéramos para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo la conoció, porque si Satanás, hablando de él, la hubiera conocido, nunca hubiera instigado para que se crucificara al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las ha mostrado a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, porque el mundo no conoce al Espíritu Santo. Ellos están ciegos, alejados de la verdad. Nosotros hemos recibido al Espíritu Santo que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo. Aprendimos a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? Vimos el tema 3 tipos de hombres. ¿Quién es el hombre natural? El que no ha nacido, ¿qué? De nuevo. Y hablando del mundo, en el mundo los hombres naturales que no son regenerados, versículo 14 entonces para que se entienda, pero el hombre no regenerado no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se deben de discernir como espiritualmente. En cambio el espiritual, el que ha nacido de nuevo, juzga todas las cosas, las pone en una balanza y dice: esto es verdad, Espíritu Santo, muéstrame, voy a indagar como los deberé acerca de la verdad. Pero hemos juzgado por nadie. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? La última parte, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Los que en verdad hemos sido regenerados por la gracia de Dios, tenemos la capacidad de discernir, de entender. El Espíritu Santo en nuestro interior, a como dé lugar, siempre nos va a alejar de las mentiras heréticas que abundan en la actualidad. Si nosotros hemos llegado a abrazar la verdad, a seguir la verdad, a buscar la verdad, a amar la verdad, es por la acción interna del precioso Espíritu Santo en nosotros, no es porque somos mejores. El Señor Jesús prosigue con sus palabras animosas, versículo 18, Juan 14. Los anima y les dice: tranquilos, ustedes van a saber diferenciar la verdad de la casi verdad, porque van a tener al Consolador dentro de ustedes. Y esa promesa se cumple hasta nuestros días. Y en el versículo 18, y así titulé nuestra enseñanza, no somos huérfanos. Dice: no los voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes. Jesús está hablando aquí y lo que quiere decir es: mi partida no va a ser como el padre que muere y los hijos quedan huérfanos. Yo mismo voy a volver a ustedes en la persona del Espíritu. El Espíritu va a mostrarnos a Cristo, lo va a glorificar y va a aplicar sus méritos en nuestro corazón. El Espíritu va a hacer eficaces las enseñanzas de Cristo en nuestras vidas. En consecuencia, cuando el Espíritu es derramado, Cristo verdaderamente vuelve por medio de la persona del Espíritu Santo. Aquí en el versículo 18 no habla, cuando dice vendré a ustedes, quiero aclararle, nosotros sí creemos en la segunda venida de Cristo, no en 3 venidas de Cristo. Creo que hace tiempo no terminé de aclarar y dije, nosotros no creemos en la segunda venida hablando del rapto. De hecho, la palabra rapto no viene en la Biblia, viene la palabra arrebatamiento, que no es lo mismo. Nosotros no creemos que Cristo viene en 3 partes. Ya vino la primera vez, fue elevado al cielo, va a venir y nadie lo ve, es secreto. Y hasta Nicolas Cage hizo una película donde va manejando el avión y todos desaparecen, mamá. No es bíblico, no creemos que vaya a ser así. La escatología a la cual nos apegamos nos dice que Cristo viene 2 veces. La segunda vez que Cristo venga, todo ojo le verá. Mucha gente le dirá a las piedras, a la tierra: trágame piedras, cáiganme encima, porque el que viene no es el siervo sufriente que vino la primera vez, viene el Cristo del juicio, de la gloria. Sus ojos como llamas de fuego, en su lengua una espada, bronce bruñido en su pecho. Viene a traer juicio a todas las naciones, y ahí sí, todos los que le rechazaron, cuidado, porque viene el día del juicio final. No creemos que vaya a venir en 3 etapas, sí creemos que viene por segunda vez. En el versículo 18, vamos a leerlo. ¿Por qué le digo esto? Jesús dice, no los dejaré huérfanos. ¿Qué dice? Vendré a ustedes.
Hay personas que dicen, sí habla de la segunda venida de Cristo. No creemos que hable de la segunda venida de Cristo exactamente aquí. Nosotros creemos que habla del día de Pentecostés, de cuando va a venir por medio de su Espíritu Santo. Tenemos al menos 5 razones para adoptar esa posición. El contexto anterior nos habla del derramamiento del Espíritu Santo. El contexto posterior hace lo mismo. Tercero, solamente así se puede explicar que los discípulos no queden huérfanos. No se preocupen, no van a quedar huérfanos, pero ya me fui y no regreso hasta dentro de 2000 años. No, que no me iba a quedar huérfano. Entonces, ¿de quién habla? Del Espíritu Santo, de que va a regresar en la persona del Espíritu Santo. Cuarto, en la consumación de los tiempos, Jesús va a venir al mundo y a la iglesia, o por su iglesia. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado ¿sobre quién? Sobre la iglesia, no sobre todo el mundo. ¿O sí todo el mundo? ¿Sobre quién? Sobre la iglesia. Por eso es que no creemos que hable de su segunda venida. Les dijo, no los dejaré huérfanos, voy a venir a ustedes, mi iglesia, mis discípulos, mi espíritu va a reposar en ustedes. Quinta razón, uno de los resultados de la venida que hace referencia en el versículo 18 es, y lo vamos a ver ahorita más adelante, yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. A partir del día de Pentecostés, los discípulos ya tenemos una relación íntima con el Padre por medio del Espíritu Santo. No nos vamos a tener que esperar hasta que Cristo venga por segunda vez. A partir de que tú naces de nuevo, ya puedes tener una relación íntima diaria con el Señor. Además, solamente este versículo acaba con la llamada cobertura de paternidad espiritual que muchos falsos apóstoles promueven en la actualidad. Hace mucho tiempo, ya tiene algo de tiempo, escuché una predicación donde decía que la iglesia cristiana tiene espíritu de orfandad. La iglesia cristiana tiene un espíritu, si te acuerdas, un espíritu de orfandad. No tenemos padres espirituales. Adivinen quién dio esa predicación, un apóstol. Y dice, no tienen padre espiritual. Y como no tienes cobertura y un padre espiritual, andas en espíritu de orfandad. Eres un huerfanito espiritual y por eso te va mal y por eso estás como estás. Pero sujétate a mí. Haz todo lo que yo digo como si fuera tu padre espiritual y entonces te va a empezar a ir bien. Palabras más, palabras menos estoy hablando ahí. Este solo versículo, Juan 14:18, acaba con esta malsana teología. No somos huérfanos, no estamos a la deriva. Jesucristo no nos ha dejado solos, nos dejó a su Espíritu Santo. No tenemos necesidad alguna de ningún Padre espiritual que venga y se enseñoree de nuestras vidas como si fuera Dios mismo. Nosotros tenemos un Padre y es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? No necesitas cobertura, pero quiere decirle algo. ¿Sabe? Es tan fuerte este tipo de enseñanzas, se meten tan fuerte en el corazón, que cuando nosotros salimos del movimiento herético donde estábamos, lo primero que empezó por mi mente fue, ¿y ahora quién me va a dar cobertura? Y le empecé a escribir a Serafín, y le empecé a escribir a de Voz de Dios, ¿cómo se llama? Daniel Rubalcaba, y empecé a buscar cobertura espiritual, porque yo me sentía así como que, ¿y dónde estoy? Poco a poco el Espíritu Santo me empieza a mostrar, me dice, conmigo sobra y basta, tienes la sola Escritura. Ahora, no confunda. Por eso nuestro sistema de gobierno eclesiástico es pluralidad pastoral. No significa que hago lo que quiero. Por eso tenemos otro pastor, siga orando por su vida, ya va Dios mejorándolo, y ore porque Dios levante más pastores y nos sujetamos unos a otros. Ese es el modelo que nosotros nos apegamos en la Escritura. Versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo, ustedes también vivirán. Estamos horas antes. Cuando dice todavía un poco, no fue como en las ocasiones anteriores que faltaban unos meses o unos días.
Cuando dice ahora todavía un poco, está hablando de horas antes de ser crucificado Jesús. Después de que Él sea crucificado y ascienda al cielo, ya no lo van a ver. Físicamente ya no podrán verlo. En el Espíritu, en la persona del Espíritu, sin embargo, los discípulos es que podemos ver a Jesús, porque el Espíritu a partir de Pentecostés empieza a abrir nuestro corazón de los hombres y seguidores de Jesús y nos empieza a hacer entender las enseñanzas de Cristo con respecto a su persona. Ahora bien, a fin de ver a Jesús en su tarea de llevar a cabo el programa triunfal en la iglesia por medio del Espíritu, uno debe de estar espiritualmente vivo. Por eso es que dice, ustedes que están vivos me van a ver. Tú no puedes ver la obra de Jesús en su iglesia si tú no has nacido de nuevo. Los discípulos podemos ver a Jesús porque hemos nacido de nuevo, porque estamos vivos. Vivirán porque Cristo vive. Cristo, que es la propia persona encarnada de verdad, camino y vida, es siempre la causa de vida espiritual de los discípulos. Esta vida florecerá más abundantemente a partir del día de Pentecostés, como también después. En consecuencia, Jesús utiliza el tiempo futuro. Ustedes también vivirán. Versículo 20. En aquel día, ustedes reconocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿En cuál día? En el día del derramamiento del Espíritu. Acuérdense, creo que la próxima semana vamos a empezar con esto. Aquí ya el contexto, Jesús está hablando de Pentecostés. Está hablando cuando venga el Consolador. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? En Pentecostés. A partir de aquel día que Jesús derrama su Espíritu Santo, los discípulos y aquellos que después recibimos a Jesús con viva fe, vamos a reconocer y aceptar con gozo la intimidad de relación que existe entre el Padre y el Hijo. Por eso es que los verdaderos cristianos creemos en la Trinidad. Yo no puedo decirle hermano a un unitarista, porque el Cristo Jesús, cuando el Espíritu Santo te lleva a la verdad, te hace abrir los ojos y darte cuenta que Padre, Hijo, Espíritu Santo han estado en comunión por la eternidad. Aquellos que son unitaristas, que no creen en la Trinidad, no podemos lamentablemente llamarle nuestros hermanos. Pero el Señor va a abrir nuestros ojos para que nos demos cuenta que el Padre y el Hijo han tenido comunión gozosa. Entonces vamos a comprender que esa comunión que Padre e Hijo han tenido es el modelo que el Señor ha establecido para la comunión entre Cristo y su iglesia. Obviamente no es todo idéntico. El Padre y el Hijo tienen una comunión de unidad en esencia. Es absoluta y es incapaz de crecer. Por otra parte, los creyentes y Jesucristo tenemos una comunión de unidad ética y espiritual. Lo amamos porque nos amó primero. Esta unidad sí puede crecer. Sin embargo, ante el hecho de que Cristo, por medio del Espíritu, vive en el corazón de los creyentes, la relación Padre-Hijo se vuelve el modelo de la iglesia. La relación entre Cristo y su iglesia es tan íntima que Cristo es la vid y nosotros los pámpanos, Cristo es el pastor y nosotros la oveja, Cristo es la cabeza y nosotros miembros del cuerpo. Versículo 21, vamos a terminar ya. Solamente la primera parte del versículo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hasta ahí nada más. Reconocer con gozo y ser obedientes la soberanía de Cristo y en consecuencia obedecer los mandamientos es la prueba genuina de que eres discípulo. Tú no puedes decir que eres discípulo si no eres enseñable y corregible. Jesús lo está parafraseando aquí. El que tiene mis mandamientos, el que los guarda, el que es enseñado y el que pone por obra porque es corregido, ese verdaderamente me ama. Si tú no eres enseñable y corregible, no cumples con ambos aspectos, no estás cumpliendo con el verdadero discipulado bíblico. Segunda parte del versículo. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también le amaré y me manifestaré a él. Nuevamente encontramos las palabras en tiempo futuro. Y mucha gente se ha preguntado,
¿Qué no el amor de Dios por nosotros fue primero? ¿Por qué dice el que me ama, yo le amaré? ¿Qué no se supone que Dios nos amó primero? ¿Qué pasa aquí? En el griego está bien escrito en tiempo futuro, por eso se tradujo en tiempo futuro. ¿No es cierto que nuestro amor es una respuesta al amor de Dios? No solamente es cierto, sino que el apóstol Juan recordó esta enseñanza toda su vida, primera de Juan 4:19. ¿Qué pasa aquí? Jesús dice, el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. Oye, pero ¿no se supone que Él me amó primero? No se supone, el apóstol Juan nunca en su vida se le olvidó. Décadas después le escribe a la iglesia y les dice, primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Al igual que anteriormente, Dios no está limitado por el tiempo. Su amor puede tanto preceder como seguir a nuestro amor. Dios nos amó antes de conocerlo, de conocerlo nosotros a Él, y nos va a amar después y nos va a amar por siempre. El amor de Dios es anterior a nuestro amor. Ese amor crea en nosotros el deseo intenso de amarlo y de guardar sus mandamientos. Luego, el amor de Dios es su recompensa por guardarlos. No podríamos tener mejor arreglo. Quiero que me vea y entienda, porque con esto vamos a terminar ya. Juan está diciendo, o estoy parafraseando, juntando primera de Juan, todo el consejo de Dios. El amor de Dios me hizo amar a Dios. Ese amor de Dios me hace obedecer a Dios. Y Dios me recompensa con el amor que una vez me hizo amarle. No hay falla. No hay manera de que falles. El amor de Dios te hace obedecerle y Dios después te recompensa con su amor. Cierre sus ojos. Creo que por eso Jesús jugó con el tiempo futuro y pasado en Juan 14. De hecho, mucho del Evangelio de Juan, la traducción es correcta, a lo mejor un poquito dinámica le faltaría, pero en cuanto a los verbos, el tiempo es correcto, futuro, pasado, presente, no ha habido equivocaciones, no sustanciosas. Y el Señor Jesús juega a propósito o utiliza, porque vaya, no es un juego, es un decir, utiliza a propósito diferentes tiempos, presente, pasado y futuro, para mostrarnos el gran amor de Dios. El apóstol Pablo le dice lo alto, lo ancho, lo largo y lo profundo del amor de Dios en todas sus dimensiones. El amor de Dios en tiempo pasado nos hizo querer amarlo, en tiempo presente nos hace obedecerle y en tiempo futuro es la recompensa por obedecerle, pero no porque tú seas bueno, sino porque su amor te hizo amarlo y obedecerlo. No puede haber falla en un trato así, pero hay un problema, que mucha gente no ama a Dios porque no conoce a Dios. Ama al Dios de su mente, ama al Dios de su imaginación, ama al Dios que le platica el pastor, su hermano, su primo, pero no ama a Dios como Él se muestra en la Escritura porque no conoce a Dios, porque el Dios de su mente es un Dios que nada tiene que ver con la Escritura. No amas a Dios porque no conoces a Dios, y cuando tú buscas conocer a Dios, lo buscas en los lugares donde Él no se ha revelado. El único lugar donde Dios se ha revelado es la Escritura. Si tú verdaderamente deseas conocer a Dios para poder amarle, porque tú no puedes amar a quien no conoces, el único lugar donde hemos de buscar es la Escritura. Si tú buscas en tus sentimientos, en tu corazón, hoy lo vimos en la mañana, el corazón es engañoso y perverso. Si tú buscas en tus emociones, si tú buscas en tus amigos, si tú buscas en otro lugar que no sea la Escritura, tú no vas a conocer al Dios verdadero y no vas a poder amarle. El único lugar donde podemos conocer a Dios y conocer a ese Dios que no nos ha dejado huérfanos, conocer a ese Padre maravilloso, la única manera en que puedas decirle como el apóstol Pablo, Abba, Padre, Papá, te amo, es conociéndolo por medio de la renovación de tu mente en la verdad. Cierre sus ojos y dele gracias a Dios porque su amor nos precede
en el tiempo, es presente al mismo tiempo y al mismo tiempo es futuro. Para nosotros es incomprensible, para Dios no hay imposible. Pero tú no vas a disfrutar el amor de Dios si no lo conoces primero. Para muchos está llegando el tiempo en el cual la renovación de su mente deja de ser una opción y ya deben de empezar a hacerlo. Muchas personas estamos vacilando entre sí o no, lo hago, cuándo lo hago, si lo hago, no lo haré. Es tiempo de dejar atrás las dudas y empezar a renovar nuestra mente correctamente. Empezar a dejar que el Espíritu Santo nos lleve a discernir la verdad de la casi verdad, a descansar en el Espíritu Santo, a ser dóciles a su obra y a empezar a conocer el amor de Dios y disfrutarlo. Y aquellos que ya por la gracia de Dios lo estamos haciendo, pues solamente te digo, dile gracias Dios, quiero seguir haciéndolo. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde por hablar a nuestras vidas, por traer esta palabra tan maravillosa a nuestras vidas. Hoy nos damos cuenta que tú no nos has dejado huérfanos, no somos huérfanos espirituales. Tenemos a nuestro Padre en los cielos, el Espíritu Santo que nos consuela, al Cristo de la gloria que vive en nosotros. No necesitamos más paternidad ni cobertura que la que Cristo nos da por medio de su Espíritu Santo. No somos huérfanos, jamás lo hemos sido, jamás lo seremos. Tú nos guardas en tu mano, Señor. Nos guardas por amor, con el amor con el que nos amaste en la eternidad pasada, en el que nos amas en el presente y la recompensa de amor en la eternidad futura. Te damos gracias, mi Dios, gracias. A nuestra mente que es finita, le cuesta trabajo, es imposible sopesar completamente este tipo de palabras. Pero la fe que tú nos has dado nos deja ver más allá. Esa fe que tú nos has dado nos deja apropiarnos de la verdad, Señor. Y te doy gracias, porque sé que has hablado a muchos de los que estamos aquí el día de hoy y los estás confrontando y les estás diciendo, conóceme, conóceme, búscame, búscame, empieza a conocerme, renueva tu mente para que me conozcas y me ames. Gracias, Padre, por esa palabra que has hablado.